Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si me sigues por Instagram, ya sabes que estamos haciendo muchos detalles navideños para este Adviento. Hoy te propongo que hagamos juntas la corona Candy, porque me recuerda a los caramelitos de Navidad. Vas a necesitar una corona de poliespan y lo primero que vas a hacer es una muestra del punto que te voy a enseñar ahora cómo se hace esta cadenita, que es la que forma el encaje, por decirlo así, que rodea la corona. ¿Por qué es importante que hagas una muestra? Porque depende de los hilos que tú tengas, tu muestrecita de punto va a quedar más ancha o menos ancha. Entonces, una vez tengas una pequeña muestra, vas a coger, por ejemplo, una tela que sea del mismo ancho que la pequeña muestra que tú has hecho y vas a rodear toda la corona, porque también puedes tenerla más grande o más pequeña, todo el alrededor con esa medida. Mejor que te sobre un poquito que no que falte. Y luego vas a tomar la medida total que has tenido de esa cinta enrollada a lo largo de la corona y así sabrás de qué largo debes hacer la cadena base que forma este punto candy, que es con el que vamos a trabajar para luego rodear nuestra corona de poliespan. ¿Vale? Entonces, una vez tengas la medida que tú necesitas, luego vas a necesitar hilos de 3 colores, uno blanco, uno rojo y uno verde. Y claro, también dependiendo del ancho de tus hilos, pues tu detalle va a quedar más ancho o menos ancho. Es por eso que mejor que hagas primero una muestrecita. Una vez tengas el largo que necesitas, vas a levantar cadena y vas a hacer la cadena tan larga como tú necesites, 100 puntos, 200, los que quieras. Y a partir de ahí, la primera fila, como ves, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es un punto medio alto en cada punto de tu cadena, tan larga como la hayas necesitado. Depende de los hilos con los que estés trabajando, de lo grande que sea tu corona. Por eso siempre mejor hacer una pequeña muestrecita y así saber más o menos de cuánta longitud vas a necesitar. La fila número 1, como ves, súper sencilla. Lo único que hemos hecho es un punto medio alto en color verde y el último punto medio alto ya lo cerramos con el hilo de color blanco. Yo siempre intento usar de estos que tienen un poquito de destello porque dan como un poco más de alegría. Lo ajustamos, hacemos una cadenita y fíjate que no voy a darle la vuelta a la labor, ¿vale? Sigo trabajando así y vamos a hacer punto cangrejo. Me voy a cada uno de los puntos en sentido contrario a como tejeríamos normalmente y hago un punto bajo. Entro, cojo el hilo, tengo el hilo detrás y lo paso. Si te fijas, es un punto bajo, solo que vamos en sentido contrario. Entro por cada uno de los puntos, cojo el hilo que tengo detrás, lo traigo, subo y paso. Son puntos bajos realizados de forma contraria a como tejemos normalmente y por eso se llaman puntos cangrejo, porque van para atrás. Bueno, pues así vamos tejiendo toda la parte blanca, que nos da como una especie de relieve, queda como si fuera un poquito de nieve. Así, si has hecho el árbol de Navidad que tienes ya en el canal, sabrás cómo se realiza, ya esta parte ya la sabrás muy bien. ¿Ves? Da este efecto de relieve sobre el punto medio alto que hicimos. Bueno, pues así trabajamos hasta llegar al último punto. Ahí. Y ahora cogerás el hilo rojo y cerrarás ese último punto cangrejo con el hilo de color rojo. Listo. Ahora vamos a levantar una cadena para sujetar este hilo rojo y nos vamos a fijar en la parte de detrás. Fíjate que ahí se forman como dos patitas. Cogemos la patita de la derecha de cada punto, esa de aquí, y ahí vamos a trabajar, pero no en punto bajo, sino en punto medio alto. Es decir, cojo hilo, me voy a esa patita y hago un punto medio alto. Ves que cada punto detrás ha formado una V. Cojo la patita que queda más cerca, más a la derecha, y hago un punto medio alto. Cojo hilo en la siguiente, punto medio alto, cogiendo esa patita de la derecha. De las dos, la de la derecha. Y así voy trabajando un punto medio alto en cada V que se ha formado detrás. Y de esta forma queda sobrepuesto el blanco por encima del rojo, da un volumen que parece como nieve, como caramelito, y es súper fácil de realizar. Yo aquí estoy haciendo una muestra pequeñita, pero evidentemente tú habrás hecho una cadena tan larga como tú necesites, depende de tu corona y también del grosor de tus hilos. Por eso es que te aconsejo que primero hagas una pequeña muestrecita y a partir de ahí ya podrás decidir. Y ahora lo único que te quedará es enrollarla, que es lo que he hecho yo con mi súper encaje que tenía ya montado. He empezado por aquí, le he pegado con la pistola de calor y he ido enrollando de un lado a otro, muy fácil. Vas colocando cola y vas enrollando. Esto es muy sencillo y luego ya te quedará decorar como a ti te guste más. Espero que te haya gustado la idea. Gracias. Hasta pronto.